Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy miércoles 24 de julio de 2024. Les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. A continuación, escucharemos a José Vicente Campos Marroquín en diálogo con el secretario de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, doctor Armando Rojas, dialogando sobre el cupo de endeudamiento. Bienvenidos. El Visionario indaga, investiga, pregunta. Somos el Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Vamos a tratar de dialogar con el secretario de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, doctor Armando Rojas. Pasa en comisión ese cupo de endeudamiento. ¿Qué le podemos decir a los cundinamarqueses el compromiso que tiene el gobierno departamental con este endeudamiento autorizado por la Asamblea? Sí, efectivamente, estos recursos de la deuda pública están también plasmados en el plan de desarrollo, en el PPI, y están fundados para seguir respaldando todos los compromisos que nuestro señor gobernador adquirió en el territorio en los 116 municipios. Estamos hablando de un monto de cuánto, señor secretario de Hacienda. 1.1 billón de pesos, nos fuimos de manera conservadora, nuestros indicadores dan para adquirir más compromisos, pero también somos conservadores en la manera y forma de administrar las finanzas del territorio. Por eso el departamento de Cundinamarca en los últimos 3 años se ha ganado todos los premios, tanto en eficiencia fiscal como en recaudo tributario. Recordar la categoría del departamento. Categoría especial. ¿Que eso le permite qué cupo de endeudamiento? En este momento los indicadores marcan 1.1 billón de pesos y recordarles que Cundinamarca es extremadamente fuerte en sus finanzas departamentales. De esta manera podemos garantizar que los proyectos, los planes del Plan de Desarrollo 2024-2028 se cumplan. Sí, se van a cumplir, los ingresos vienen cumpliendo con sus metas de proyecciones y estamos contentos con la cultura tributaria que se viene dando en el departamento de Cundinamarca. Gracias, doctor Rojas, por estar en los micrófonos de Noticias del Visionario. Vale, muchas gracias a ustedes. Va a plenaria, ¿no? Vamos a plenaria, sí señor. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo este lunes el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales de noviembre. Para ganar la nominación en la primera vuelta de votación, un candidato necesita el respaldo de al menos 1.976 delegados de un total de 4.000. El equipo de Harris recaudó un récord de $81 millones en 24 horas gracias exclusivamente a las contribuciones de pequeños donantes. Harris no se convertirá oficialmente en la candidata presidencial del partido hasta que los delegados voten formalmente en una votación nominal virtual que se espera concluya el 7 de agosto. Tras la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, el bando republicano se ve obligado a revisar su estrategia electoral. De momento, encuestas recientes dan al candidato republicano Donald Trump una ligera ventaja sobre Harris, con un 48% de la intención de voto frente al 46%, un margen estrecho que bien podría cambiar antes de los comicios del 5 de noviembre.
14 facciones palestinas, incluidas las enfrentadas Hamas y Fatah, firmaron este martes un acuerdo en la cumbre de reconciliación en China que contempla la formación de un gobierno de unidad nacional temporal con autoridad sobre todos los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Este gobierno se formaría con el consenso de los firmantes, entre los que se encuentra también la Yihad Islámica. Israel se opone tanto a que la Autoridad Nacional Palestina regrese a Gaza tras el fin de una guerra, como a la creación de un Estado palestino, y anunció en un boceto de plan posguerra que el control civil de Gaza recaería en funcionarios locales alejados de países o entidades que apoyen el terrorismo. La interrupción del tránsito de crudo ruso a través de Ucrania es una amenaza fundamental, según el vocero del gobierno húngaro. Kiev incluyó recientemente a Lukoil en una lista de sanciones y Hungría y Eslovaquia han pedido a la Unión Europea que medie debido a la dependencia que ambos países tienen del petróleo ruso. Si la mediación no da resultados, el caso podría llevarse a un tribunal internacional. Hungría recibe de Lukoil alrededor de un tercio de sus importaciones totales de petróleo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó este lunes la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en el país. La norma establece un periodo de transición de 3 años para diseñar un programa de reconversión económica para los afectados, comenzando a regir en 2027. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas del Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. El Visionario Noticias. Junto con la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional incautaron más de 1 tonelada de marihuana y más de 70 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación de interdicción marítima en La Guajira. La motonave, los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En una zona del Piamonte Caucano, donde delinque el Frente Carolina Ramírez y comandos de frontera del Estado Mayor Central, carabineros de la Policía Nacional en coordinación con el Ejército intervino 3 minas ilegales a cielo abierto, las cuales producían alrededor de 3.600 gramos de oro al mes, generando 2.400 millones de pesos al año en ganancias. En la operación fueron destruidas 5 excavadoras, avaluadas en 1.750 millones.
52 capturados por homicidios a líderes sociales y firmantes de paz en el marco de la Operación Temis. Con un promedio de una captura cada 2 días, alias Úsuga de la columna móvil Jaime Martínez, alias Mabel del grupo armado organizado residual Carolina Ramírez y alias Jirafa y Burro de las AGC ya se encuentran en manos de las autoridades. En Argelia, Cauca, el Ejército Nacional recuperó a un menor de edad y logró el sometimiento a la justicia de 4 presuntos integrantes de las disidencias Estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia. Informaciones de inteligencia militar permitieron ubicar a la joven en esta zona, quien fue luego transportada vía aérea hacia Popayán para resguardar su seguridad. Un paciente menor de edad perteneciente a la etnia indígena Sicuani de la comunidad La Llanura en el municipio de La Primavera Vichada fue asistida por médicos militares de la Fuerza Aérea Colombiana por encontrarse en grave estado de salud luego de ser mordida por una serpiente. Están escuchando El Visionario Noticias. Durante la gira ambiental por la regional Gualibá, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, reiteró su compromiso de trabajar por el ordenamiento ambiental que ponga freno al crecimiento urbanístico desbordado que afronta esta zona del departamento. Hemos concluido la jornada del día de hoy en el municipio de Villeta. Escuchamos a la comunidad, a los líderes ambientales, veedores ciudadanos. Esto nos va a permitir priorizar las problemáticas ambientales que vamos a atender en los siguientes 4 años. Tuvimos también la oportunidad de sentarnos con nuestro equipo de trabajo de la Dirección Regional, escuchar a los funcionarios, a los contratistas, priorizar también las actividades de la Dirección Regional. Vamos a trabajar muy duro por el ordenamiento ambiental y territorial en la regional del Gualibá, por evitar que sigamos teniendo construcciones desbordadas que nos generen una presión indebida sobre el uso de los recursos. Tenemos puntos críticos que los alcaldes de algunos municipios nos han pedido que realicemos intervenciones por parte de la CAR, y visitaremos también algunos sitios donde hoy la CAR está haciendo presencia con la construcción de obras y la intervención sobre fuentes hídricas en esta Dirección Regional de Gualibá. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. La Corte Constitucional en Colombia determinó revertir algunos apartados del Plan Nacional de Desarrollo por supuestos vicios de procedimiento. Con esta medida se limita el actuar de la Agencia Nacional de Tierras para cumplir con la entrega de terrenos a poblaciones vulnerables. Lamento profundamente la decisión de la Corte Constitucional que anula la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierra tome decisiones de fondo sobre los procesos agrarios de la nación. Temas como el acaparamiento de las ciénagas, como incluso la concentración de baldíos son sustanciales para hacer justicia real en el campo colombiano. Teníamos una facultad administrativa y hoy, por vicios de forma, la Corte ha decidido anular esa posibilidad. Integrantes del legislativo pertenecientes a los sectores campesinos aseguran que se está truncando no solo el impulso de una reforma agraria, sino del acuerdo de paz, que en el Plan Nacional de Desarrollo posibilitaba reducir trámites para la compra de tierras, y expresan que esta determinación va en consonancia con los intereses de los concentradores de la tierra. Los argumentos de la Corte Constitucional me parecen que son unos argumentos políticos que están en favor del régimen de concentración de la propiedad de la tierra, del régimen antidemocrático del acceso y el derecho a la tierra que tenemos los campesinos, porque no considera que nosotros como campesinos somos 14 millones y medio de habitantes y tenemos aproximadamente 1.300 millones de hectáreas, mientras los ganaderos tienen más de 35 millones de hectáreas, muchas de ellas de manera infructuosa. El campesino, una familia campesina vive en menos de 1 hectárea. En este contexto y en el marco de la celebración de los 214 años de independencia en Colombia, campesinos en varias regiones del país salieron a las calles el pasado 20 de julio, expresando su respaldo a la reforma agraria. Al campesinado lo han desplazado hacia la montaña y lo han obligado al cultivo de las hojas de coca, por ejemplo, de cultivos ilícitos, mientras que se concentra la tierra en muy pocas manos. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que hay que entregarle la tierra a los campesinos. Es más, y teniendo en cuenta también
el tema de lo que tiene que ver con el proceso de paz que se firmó con la FARC y el gobierno, con el Estado colombiano, se comprometió que eran 3 millones de hectáreas que se le iban a entregar a los campesinos en los primeros 10 años. Y esta es la hora que ni siquiera 1 millón de hectáreas hemos entregado. El gobierno Duque, que puso obstáculos a todas estas reformas, a la implementación de los acuerdos de paz. Los sectores campesinos en Colombia aseguran que la reforma rural integral es uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz para terminar con la desigualdad y ampliar la democratización de la tierra. Hacen un llamado a seguir con las movilizaciones ante posturas como la de la Corte. Efectivamente, esto llama a que efectivamente podamos presionar y movilizarnos más para que pues las medidas que está tomando este gobierno se puedan cumplir, y sobre todo de que el sueño del movimiento campesino, del campesinado de este país, de tener acceso a tierra y poder desarrollar soberanía alimentaria, agroecología y ser parte de la construcción de paz, pues sea una realidad. Entonces realmente estamos muy preocupados por el fallo de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro rechazó la medida y ha propuesto un gran acuerdo nacional en el que se consideran cambiar normas que impiden terminar con la pobreza y la desigualdad en el país. El Visionario Noticias. ¿Sabes qué es medida de aseguramiento? Aquí te explico. Con frecuencia escuchas hablar de este término. Los titulares de los medios de comunicación acuden a él cuando hacen referencia a la situación jurídica de una persona investigada por un delito, pero desconoces qué significa. En Colombia, la medida de aseguramiento es una disposición cautelar que se aplica a una persona vinculada a un proceso penal que tiene como objetivo garantizar su comparecencia ante la justicia, evitar que obstruya el desarrollo de las investigaciones e impedir que siga cometiendo delitos. La medida de aseguramiento es solicitada por la Fiscalía General de la Nación a través de cualquiera de sus delegados, luego de realizar la formulación de imputación de cargos a una persona y en atención a los elementos de prueba y evidencias que sustenten la necesidad de la medida. Hay dos tipos de medida de aseguramiento que se imponen de acuerdo con la peligrosidad del imputado, la gravedad del delito que se le atribuye y el riesgo que representa para el éxito de la investigación, entre otros aspectos. Pueden ser privativas de la libertad, que contemplan detención en establecimiento carcelario o en el lugar de residencia, y no privativas de la libertad, aquellas alternativas a la detención que implican algunas restricciones al procesado, como la presentación periódica ante la autoridad judicial, no salir del país, dejar de realizar determinadas actividades, estar vigilado mediante un mecanismo electrónico, entre otras. Es importante aclarar que la medida de aseguramiento se aplica de manera temporal, rige mientras se surten las diferentes etapas del proceso penal y no representa una declaración de culpabilidad. El afectado tiene derecho a impugnar esta decisión y solicitar su revisión periódica según lo establezca la ley. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump fue el mayor fracaso del Servicio Secreto de Estados Unidos en décadas. Así lo destacó la jefa del organismo ante un comité de la Cámara de Representantes. A su vez, el congresista republicano por Kentucky, James Comer, resaltó que el ente se ha convertido en la cara de la incompetencia. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más importante del servicio secreto en décadas. El servicio secreto debe tener 0 misiones fallidas. Sin embargo, fracasó el 13 de julio en el mitin y en los días previos. El servicio secreto tiene miles de empleados y un presupuesto significativo, pero ahora se ha convertido en la cara de la incompetencia. En este contexto, Comer exigió que la directora del Servicio Secreto renuncie a su cargo. Una petición similar ya fue remitida a la Cámara de Representantes. Además, llamó a los estadounidenses de todas las tendencias políticas a unirse contra el extremismo y la violencia política. Concluyó que se deben tomar medidas para garantizar que esto no vuelva a repetirse. Por su parte, la propia directora señaló que asume plenamente la responsabilidad por el fracaso. Además, resaltó que el Servicio Secreto
Barreto tuvo información sobre una persona sospechosa que se encontraba en la zona donde se produjo el incidente. Seguimos en Chile, donde cientos de personas protestan ante la sede de la Unión Demócrata Independiente en contra de la revocación de la prisión preventiva para Eduardo Macaya Centilli. Se trata del padre del senador y actual presidente del partido, Javier Macaya, quien fue condenado a 6 años de cárcel efectiva por cometer 4 delitos de abuso sexual contra menores de edad. Los manifestantes expresan su desacuerdo con la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua y exigen la renuncia del funcionario tras sus declaraciones de apoyo a su padre en este caso judicial. La protesta fue organizada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que convocó a más de 200 féminas. Según destacó el organismo, otro objetivo de esta manifestación es mostrar a todas las niñas que no están solas. Eduardo Macaya recibió arresto domiciliario en vez de la medida cautelar, tras el dictamen del tribunal. La Fiscalía General de México reporta que destruyó 50 vehículos con blindaje artesanal que presuntamente pertenecían a grupos criminales. Indicaron que los autos corazados, denominados monstruos, estaban relacionados a 30 expedientes. La destrucción se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía. Se indica que este tipo de vehículos es utilizado por grupos en enfrentamientos entre bandas rivales y contra agentes de seguridad. La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, apelará a la decisión judicial de tomar declaración como testigo a su marido. Asegura que no existe ningún indicio que justifique la citación. Esto convierte a Pedro Sánchez en el tercer jefe del gobierno citado a declarar como testigo ante un juez durante su mandato. Desde hace varios meses, Gómez es investigada por presuntamente formar parte de casos de corrupción empresarial y de tráfico de influencias. Australia, Canadá, Estados Unidos y Suiza devuelven al Perú 33 piezas históricas. Los objetos habían sido extraídos del país latinoamericano de forma ilegal. Se trata de artefactos de cerámica y metal de varias culturas precolombinas. Desde el Ministerio de Cultura peruano afirmaron que lo acontecido es un paso importante en la misión de fortalecer la soberanía sobre el patrimonio nacional. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrafí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrafí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrafí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. Están escuchando El Visionario Noticias.
Unidades del Batallón contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico número 3, portando prendas oscuras distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal. 11 pobladores murieron, entre ellos un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío y un menor de edad. 8 personas más quedaron heridas. La Fiscalía imputó a 24 integrantes del Ejército Nacional que participaron en esta intervención armada por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida atentado. El grupo delincuencial La Cordillera sería el responsable del homicidio del líder universitario Lucas Villa Vázquez, ocurrido en mayo de 2021 en el viaducto que une a Pereira con Dos Quebradas, Risaralda. Los hermanos Jonathan Steven y John Alexander Mejía Hurtado, señalados integrantes de esa organización, fueron acusados formalmente por presuntamente participar en la planeación del crimen, la definición de la logística y la ubicación de los 3 hombres que vigilaron los movimientos de la víctima y le dispararon. Una red que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico de estupefacientes fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación. 11 de sus presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Entre ellos, 2 mayores en retiro de la Policía Nacional que habrían constituido comercializadoras de productos cárnicos para darle tránsito a los dineros ilícitos. Los andariegos, la organización criminal a la que se le atribuyen 42 eventos ilícitos de tráfico de migrantes, en los que fueron trasladados de manera clandestina 1.082 ciudadanos extranjeros, quedó en evidencia en las investigaciones de la Fiscalía. 11 de sus posibles integrantes fueron capturados y judicializados. Estarían a cargo de garantizarle a los migrantes transporte, hospedaje, alimentación y salida del país para seguir su camino a Estados Unidos. Harley Cano Zapata, alias Patilla, quien sería uno de los principales testaferros de alias Chiquito Malo, el máximo cabecilla del Clan del Golfo, fue identificado, capturado y presentado ante un juez de control de garantías. Este hombre tendría a su cargo un entramado ilegal para comprar y vender vehículos, realizar inversiones en finca raíz en el Urabá antioqueño y comercializar ganado, especialmente búfalo. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Joe Biden encomendó sus competencias en torno a la ley de ayuda a Ucrania a los secretarios de Hacienda y Estado. Al mismo tiempo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció oficialmente su candidatura a la presidencia después del retiro de la carrera electoral de Joe Biden. Mientras varios políticos demócratas expresaron su respaldo a Harris, la mayoría del partido sigue dividida por la decisión. Elena Villar nos amplía. Sé que la decisión fue sorprendente, fue duro, pero ha sido lo correcto. Es parte de lo que ha dicho Joe Biden en una conversación telefónica mantenida con el que hasta su renuncia era su equipo de campaña. En ese audio el presidente les ha pedido que ayuden a Kamala Harris porque todavía hay que salvar la democracia y considera a Trump peligroso. En ese mismo acto posteriormente ha aparecido la propia vicepresidenta. Harris ha dicho que para ella era importante continuar con el liderazgo de Joe Biden y ha atacado también al candidato republicano, recordando que ella fue fiscal y que él es un convicto. Harris, sin embargo, ha admitido la dificultad del momento. Vamos a verlo. Yo sé que ha sido un tiempo de altibajos y que estamos llenos de emociones encontradas al respecto, pero todos queremos a Joe Biden. Este equipo será la razón por la que ganaremos en noviembre. La renuncia de Joe Biden a concurrir en las próximas elecciones ha dejado numerosas dudas. Esta jornada ha estado marcada por las conspiraciones y los intentos de la Casa Blanca por acallarlas. El origen ha estado en cómo Biden renunció vía redes sociales sin aparecer ante las cámaras. Además, solo horas antes de publicar su fin a la carrera presidencial, el propio presidente aseguró en X que iba a ganar a Donald Trump, por ejemplo. Tanto medios de tendencia republicana como Fox News, hasta incluso representantes de ese partido como Lauren Boebert, habían llegado a pedir una prueba de vida del presidente. En X incluso se ha llegado a poner en cuestión la firma de Joe Biden de su carrera
carta de renuncia. ¿Dónde está Joe Biden? Se había convertido en tendencia. De hecho, las preocupaciones sobre el presidente ocuparon el 6º lugar entre todos los temas de la plataforma este lunes y encabezaron la pestaña de noticias. Previamente, ante todos estos rumores, la Casa Blanca había informado que Joe Biden había mantenido esta jornada reuniones virtuales con funcionarios de seguridad nacional. Recordemos que desde que la semana pasada Joe Biden contrajese COVID, el mandatario se retiró a su casa en Delaware y ha estado aislado. Posteriormente, entre otras cosas, se publicó la aprobación por parte de Biden de un memorándum en el que delega en los jefes del Ministerio de Finanzas y del Departamento de Estado su autoridad para apoyar a Ucrania mediante una ley específica, incluida la confiscación de activos de Rusia. La renuncia a la reelección de Biden ha supuesto que del lado republicano la demanda vaya más allá y pidan incluso el fin de su presidencia. De hecho, la congresista republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, ha pedido a la vicepresidenta Kamala Harris que invoque la enmienda 25, es decir, que declare a Biden incapaz de desempeñar las funciones de su cargo y que ejerza inmediatamente sus poderes como presidenta interina. Mace ha puesto énfasis en el estado de las capacidades cognitivas del presidente. En un mitin, el candidato a la vicepresidencia republicana ha dicho que es vergonzoso lo que está pasando en este país. J.D. Vance ha acusado a Harris y a los medios de mentir sobre las capacidades de Biden y de insultar a los votantes. Ampliamos. La idea de elegir al candidato del Partido Demócrata porque George Soros y Barack Obama y un par de demócratas de élite se metieron en una habitación llena de humo y decidieron tirar a Joe Biden por la borda no es así como funciona. Esa es la amenaza a la democracia. No solo habrían sido Obama o Soros como sugieren los republicanos, según la cadena NBC News, al parecer la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, desempeñó un papel clave en la negativa del presidente a participar en las elecciones presidenciales. Según las fuentes que maneja ese canal de televisión, cada vez que el tema de la retirada se apagaba, Pelosi lo reavivaba. Por cierto, que la veterana demócrata ha respaldado oficialmente a Harris para la presidencia. Tengo plena confianza en que nos llevará a la victoria en noviembre, ha dicho Pelosi. Lo cierto es que Harris tiene que sumar a los demócratas de alto perfil a su lado. No ayuda que esta misma jornada Axios haya publicado en exclusiva que el presidente Joe Biden dudó en abandonar su campaña de reelección, en parte porque a él y a sus principales asesores les preocupaba que la vicepresidenta no estuviese preparada para enfrentarse a Donald Trump. Se prevé, por lo tanto, que esta semana sea fundamental para la vicepresidenta de cara a convencer a los todavía escépticos para conseguir los apoyos necesarios para su nominación como candidata demócrata a la presidencia. El analista internacional Carlos Martínez señala que pese a las ventajas de la imagen de Harris, la vicepresidenta no tiene el apoyo de la élite demócrata. Sí, hay dudas reales porque nada más empezar este mandato Biden, con Kamala Harris, que se puso presidenta precisamente pensando en que Biden igual no iban a aguantar 8 años, la verdad que su papel de vicepresidenta ha sido totalmente secundario, pero no por nada, sino porque dentro del Partido Demócrata empiezan a surgir dudas sobre su capacidad para ser vicepresidenta. Imaginámonos presidenta. Además, Kamala Harris es una importante miembro del lobby sionista y por ahí el Partido Demócrata tiene muchos votos entre la juventud porque todos hemos sido testigos de la movilización enorme y ejemplar de los estudiantes universitarios a favor de Palestina y en contra del genocidio que está cometiendo en Israel. De manera que Kamala Harris, a pesar de que sea mujer y a pesar de que sea negra, pues no va a suponer un avance de características más progresistas y la izquierda del Partido Demócrata seguramente no la votará. Primero, la sociedad norteamericana es muy conservadora, muy reaccionaria y habrá sectores también más conservadores de la derecha del Partido Demócrata que no vean bien que sea una mujer y la presidenta de Estados Unidos. Pero el mayor problema no es ese. El mayor problema es que Kamala Harris no tiene, como he dicho antes, grandes apoyos dentro del Partido Demócrata. Es una figura que no tiene el apoyo de grandes oligarcas, aunque sí que en las últimas horas ha salido en su apoyo, en su defensa y para aguantarla en la familia Soros. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información.
terremoto político desatado en Estados Unidos tras la renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata también tuvo impacto en los mercados de todo el mundo, que reaccionaron positivamente a la perspectiva de Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia, aunque la jornada terminó estable. Aun cuando buena parte de los inversores ya descontaban que el presidente de los Estados Unidos daría un paso al costado en la carrera por un nuevo mandato, las bolsas de todo el mundo se ajustan ahora a un nuevo escenario. Una noticia que conmovió al mundo, pero que el mercado ya había cotizado. La renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata tuvo un moderado impacto en los mercados de todo el mundo. El dato, sin embargo, le dio un nuevo impulso a la bolsa de Nueva York, que arrastraba números rojos de la semana pasada. De todas formas, los analistas esperan un escenario de volatilidad en las próximas semanas, al menos hasta que quede confirmado el nombre del candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en noviembre. Y por delante queda la publicación de datos claves como la inflación en el país y la decisión de la Fed sobre el futuro de la política monetaria. En Europa, los principales índices bursátiles también se mostraron en verde, como ocurrió con el DAX en Frankfurt. Para el viejo continente se abre un nuevo escenario. El tema principal es la campaña para la elección presidencial en los Estados Unidos. Sin Joe Biden, la alternativa más prometedora para los demócratas es Kamala Harris. Se vuelven a mezclar todas las cartas. La semana pasada parecía que Donald Trump ganaría claramente. Ahora los demócratas tienen el escenario a favor. Si bien el mercado descontaba que Biden no sería el candidato, la pregunta es ahora, ¿quién será el representante demócrata? ¿Y cuáles son sus probabilidades frente a Trump? Para el mercado, un escenario incierto es más preocupante que uno malo. Creo que el mercado se había ajustado al hecho de que la cuestión era clara, pero siempre es bueno para el mercado tener la certeza de lo que ocurre. Ahora hay una nueva incertidumbre, porque no sabemos, por ejemplo, si muchos de los que no iban a votar finalmente terminarán yendo a las urnas. No habrían querido votar por un candidato demócrata de más de 80 años de edad. En Asia, en cambio, los mercados se movieron a la baja, también influenciados por los cambios de política monetaria en China. La tónica en mercados como Japón, Corea o China fue el desarme de posiciones que se adaptaban a un regreso seguro de Donald Trump a la Casa Blanca y un eventual riesgo de aislacionismo económico. La noticia estaba descontada, pero las consecuencias son imprevisibles y la volatilidad podría ser la tónica de los mercados en las próximas semanas. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas del Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo.
El Visionario Noticias. El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, enfatizó la importancia de determinar el monto de los recursos aportados por los victimarios para la reparación de las víctimas en el Foro Justicia y Paz 19 años de aprendizaje. Escuchémoslo a continuación. Que la Contraloría General de la República tiene un informe consolidado de los 10 primeros años, en los cuales hay un estimativo de cerca de 12 billones de pesos, 11.8 billones de pesos que fueron prácticamente del presupuesto público y que se invirtieron en este concepto de reparación de las víctimas, pero con una anotación que yo quisiera hacer. Mucho recurso, fíjese usted, desde el punto de vista público, pero también hay que mirar y entrar a analizar qué han colocado los victimarios frente a este tema, cuál ha sido el recurso que ellos de verdad de manera efectiva tienen que aportar para este resarcimiento de las víctimas. La Contraloría General de la República, señora fiscal, señor presidente de la Corte, está preparando precisamente el informe de los 20 años. Para el próximo año la Contraloría estaría presentando ese balance general, no solamente de las repercusiones frente a lo que existe en cuanto a la utilización de recursos por parte del Estado, sino también a las recomendaciones que puede hacer con base a la facultad de ejercicio de control preventivo y concomitante en cuanto al replanteamiento de la política pública como tal, que reitero, tendría que hacerse énfasis sobre esos 4 ejes fundamentales de verdad, de justicia, de reparación y de la condena, lógicamente, que debe existir, o del compromiso para no repetición. Y es que la vida de una persona, la vida de un hijo no tiene ningún precio, eso no lo repara absolutamente nadie, pero desde luego el tema de la verdad pues produce algún grado, diría yo, de mengua del dolor si no lo aniquila, pero de igual manera la reparación es algo ejemplarizante que considero debe necesariamente el Estado aprender de este recorrido que estamos haciendo, continuar con la misma senda, Juan, y aprovechar de pronto estos 19 años para hacer una invitación general a quienes de una u otra manera tenemos responsabilidades públicas, porque por ahí es donde inicia la violencia, en desarmar la palabra, en desarmarla y en nosotros poder generar el aspecto del ejemplo que nosotros tenemos que dar, que para confrontar desde el punto de vista ideológico o eventualmente para expresar algún tipo de diferencia no es necesario efectuar una agresión, diría yo, a la honra de la persona. Eso no es necesario. Yo pienso que la sociedad debe servir como desde un punto de vista de reflexión frente a todo este tipo de circunstancias. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a criticar la propuesta de Donald Trump y de su compañero de fórmula, James David Vance, de cerrar la frontera con México durante la temporada de la campaña electoral en Estados Unidos. Afirmó que los países vecinos no soportarían el cierre de la zona limítrofe ni un mes, debido a la cooperación comercial estrecha entre ambos países. Y han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, porque también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones. Pero ¿cómo se va a cerrar la frontera? ¿Saben cuánto se soportaría la frontera cerrada de México a Estados Unidos? Ni un mes, porque la relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Somos los principales socios económicos, comerciales. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. El día de ayer se llevó a cabo la posesión de la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga Rivas, en la cual el presidente Petro le solicitó
que un cambio que debe promover en el ministerio es mejorar la ausencia en calidad de la vivienda y la ausencia de un hábitat en torno a esa vivienda. Escuchémoslo a continuación. Vivienda, indudablemente hay dos grandes hechos que hay que cambiar. Una es el interés del gran empresariado en la vivienda, que no es que no ayude en la solución de una parte de este problema, que es la ausencia en calidad y la ausencia en cantidad de un hábitat, no solamente de la vivienda, que sola no sirve para solucionar los problemas de hábitat de una persona. El hábitat necesita el parque, el árbol, la escuela, el sitio donde ir a comprar, el sitio espiritual incluso, donde reflexionar, etcétera. Y la vivienda sola es simplemente unas paredes con unas ventanas. Entonces, cambiar la visión de vivienda hacia hábitat es todo un esfuerzo. En los gobiernos distritales, Bogotá, Medellín y algunas otras ciudades, logrado ya. En el gobierno nacional no se ha logrado. El gobierno nacional se habla de vivienda y no de hábitat. Y dentro de la vivienda hay otro criterio muy recortado, y es que no mira el tema calidad de la vivienda, que es donde más déficit tenemos, sino el de cantidad de la vivienda, que es el que intentan disminuir. Nunca logran disminuirlo por completo. En calidad de la vivienda, la mitad de las grandes ciudades de Colombia y buena parte de la vivienda rural son faltas de calidad. Medio construidas, medio derruidas, medio incompletas, medio sin servicios públicos, en lugares sin hábitat, de calles sin pavimentar y estrechas, con materiales que pueden ser derruibles, vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos la mitad de esa vivienda tiene problemas. No es sino que mirar la ciudad de Bogotá, salir un poco del centro, incluso antes del centro, y encontramos el déficit de calidad de la vivienda en Colombia y del hábitat. Aires contaminados, aguas que no son potables, etcétera. Ese trabajo está por hacer. Nunca se ha encaminado desde el gobierno nacional. Y no se ha encaminado desde el gobierno nacional porque importa muchísimo más el otro tema, que es la cantidad de vivienda. En realidad no importa mejorar una vivienda, lo que importa es hacer una nueva. Una nueva obviamente no es para todas las personas, la mayoría no quiere salir de su lugar. La vivienda nueva es para la pareja nueva, para el joven que se va a su casa a vivir independiente, o porque se acabó una, o porque una familia tiene la posibilidad económica de cambiar de hábitat, que no sucede en la mayoría de las familias. Esa vivienda nueva se hace a escala industrial, se hace en las ciudades más grandes, se hace donde hay terrenos disponibles y siempre habrá una búsqueda de terrenos que ocupan áreas que no deberían ocuparse, sea por el riesgo de vivir ahí, pasa en Bogotá, sea porque se está destruyendo un territorio que es muy importante para el agua y para el medio ambiente. Están escuchando El Visionario Noticias. En la posesión del nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, el presidente Gustavo Petro indicó que el Ministerio de Educación está absolutamente tomado por funcionarios que se han dedicado durante años a proteger y fortalecer la educación privada y han descuidado por completo la educación pública. Escuchémoslo. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Y aquí el reto del ministro nuevo. Ministerio de Educación, tal cual el Ministerio de Vivienda, pero en un asunto todavía más sensible, está absolutamente penetrado y tomado por funcionarios de largo aliento, tienen un siglo, lo que va del siglo, gobernando aquí, todo destinado a proteger y fortalecer la educación privada. Y han descuidado por completo la educación pública en Colombia. Es la privatización de la educación. Y usted se va a encontrar esos muros ahí y los tiene que romper completamente si queremos cambiar el horizonte de Colombia. ¿Eso qué implica? Que por primera vez haya un presupuesto que se invierta en sedes públicas de la universidad. Prácticamente lo que yo he destinado ahí, 3.800.000 pesos, no se ha gastado. Y la primera parte en el año 2023 se refundió, se fue a gastar en otras cosas.
Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La guerra económica de la Unión Europea contra Moscú provocó una emergencia en el velero ruso Standard. La embarcación sufre la escasez de agua potable mientras le impiden atracar en un puerto francés por las sanciones impuestas por Bruselas. La situación fue denunciada por una asociación de Francia que se dedica a ayudar a marineros. Según el titular de la institución, ninguna autoridad de ningún estado tiene derecho a prohibir que un buque entre en el puerto para aprovisionarse. También señaló que pedirá una autorización a la administración local para que permita a la embarcación atracar y reabastecerse de agua y alimentos. Anteriormente se informó que el Standard había sido objeto de sanciones de la Unión Europea a petición de activistas pro-ucranianos que se quejaron de la negativa a retirar la bandera rusa. Debido a las restricciones, la fragata no pudo participar en el Festival de Veleros Históricos en Francia. Su tripulación consta de voluntarios de distintos países, incluidas varias naciones europeas, Estados Unidos e Israel. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Moscú asegura que Vladimir Zelensky se está salvando a sí mismo cuando aboga por prorrogar la ley marcial y la movilización en Ucrania. Así se pronunció la representante oficial de la Cancillería rusa, María Zaharova, sobre el proyecto legislativo referente al tema que Zelensky presentó ante el Parlamento ucraniano y que ahora ha quedado aprobado. En paralelo, surgen evidencias del carácter forzado y violento de la movilización, así como del rechazo por parte de los ucranianos que se muestran cansados del conflicto. Situaciones como estas se ven cada vez más a menudo en las calles de varias ciudades ucranianas. Agentes que detienen a hombres de manera muy ruda para trasladarlos a centros de reclutamiento. Hay múltiples denuncias de maltrato y golpizas, incluso contra quienes no intentan evadir la movilización. Esta noche estaba descansando con una chica en la playa, después del toque de queda. Vinieron los policías y enseguida empezaron a insultarme y a decir groserías. Luego me metieron en su auto para llevarme al centro de reclutamiento, a pesar de que les había enseñado todos los documentos. Ya ven que tengo rota la mandíbula, herida en los labios, moretones por todo el cuerpo. Pueden ver aquí en el cuello, me golpearon, intentaron asfixiarme. Estos métodos de reclutamiento indignan no solo a las víctimas, sino también a los testigos de estas escenas de violencia y a los representantes de las autoridades locales. El alcalde de Chernovtsi aseguró a los medios que pronto nadie querrá visitar su ciudad debido a las frecuentes detenciones en la estación de trenes. En relación con la movilización irreflexiva que se lleva a cabo, según mi información, exclusivamente en Chernovtsi, en la estación ferroviaria, parece casi una caza de personas, de visitantes de la ciudad. Ahora todo el mundo tiene miedo de ir a Chernovtsi. A este ritmo, pronto ningún transporte pasará por Chernovtsi, ni autobuses ni trenes. Desde el ejército ucraniano afirman que la movilización forzosa no tiene ningún sentido. Uno de los comandantes reveló que en la mayoría de los casos los reclutas tienen serios problemas de salud. Un hombre al que metieron por la fuerza en un autobús y me lo trajeron. Tal vez hagamos un guerrero de 1 de cada 10. Y 9 escribirán una solicitud de rechazo o irán a los hospitales. En la comisión médica le dan el visto bueno. Él llega hasta nosotros, lo miramos y comenzamos a llorar. ¿Qué hacer contigo?, le decimos. Ve al hospital. Mientras, la crisis de movilización se agudiza. Se imponen multas a quienes no presentan sus datos sobre el servicio militar a tiempo. Y se intensifican los debates sobre la necesidad de reclutar a jóvenes menores de 25 años. Ante semejante ambiente, el número de protestas podría incrementarse, como sucedió con el reciente ataque a un centro de reclutamiento en Lvov con una granada, o la quema a lo bonzo de una mujer cuyo marido fue movilizado. También se manifiestan las mujeres de quienes fueron al frente en el 2022. Exigen la desmovilización y el regreso de sus maridos,
Pero mientras no hay señales de que esto ocurra pronto, en las redes sociales aparecen anuncios que ofrecen fracturar el brazo o la pierna bajo anestesia, con toda la documentación incluida. Otros se autolesionan con el mismo objetivo. Recientemente, un hombre se tiró por la ventana de un centro de reclutamiento en Chernovtsi para evitar ir al frente. Nikolai Gavrienkov, RT. Mientras el régimen de Zelensky busca reclutar forzosamente a los ucranianos en territorio nacional, el embajador en el Reino Unido, Valery Zaluzhny, insta a Occidente a ceder algunas de sus libertades en nombre de una supuesta sobrevivencia. Así lo dijo el funcionario en su primer discurso al asumir el cargo diplomático. En ese sentido, el docente de Derecho Constitucional Arturo Gallegos afirma que el proceso de cortar libertades en Occidente ya ha iniciado, y un ejemplo es la libertad de opinión. Es un proceso que ya inició en Europa Occidental, lo vivimos aquí en Alemania, donde se ha cortado las libertades, sobre todo de opinión, de la sociedad, en la que cualquier opinión disidente que no sea en el plano de apoyar el armamento de Ucrania y la retórica antirrusa es obviamente censurada. Sabemos que RT está censurado en Alemania, muchas otras inclusive cadenas y medios de información alemanes están siendo censurados. Acabamos de tener el juicio, la sentencia de un juicio en contra de un periódico diario, de un diario alemán que se llama Die Junge Welt, El Mundo Joven, que es un diario socialista de izquierda y lo han categorizado ahora como de extrema izquierda, y también han censurado a una de las revistas cercanas al AfD. Así que esto ya está en curso, y Zaluzhny lo único que está haciendo como buen militar es seguir órdenes, una persona completamente sin mente propia, un descerebrado, un dron de la retórica neoliberal y conservadora y profascista. Sabemos que Zaluzhny tiene varios retratos del criminal de guerra nazi Bandera en su oficina, o las tenía, seguramente se los llevó también los retratos a Inglaterra, al Reino Unido. Así que, ¿qué podemos esperar de un personaje como un gorila europeo, como buen gorila fascistoide de militar como los que teníamos en Latinoamérica? José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Gracias a nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, esta propuesta noticiosa para la región central de Colombia. Nuevamente, a quienes nos escuchan en las diferentes latitudes, también por las plataformas digitales y por las redes sociales. La invitación mañana nuevamente a las 6 de la mañana, hora colombiana, en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.